El otro día te daba algunos principios básicos que hay que conocer. Dentro de esos principios básicos, una de las cosas más importantes es definir un plan coherente. Si no, te puede pasar como a Alicia en el País de las Maravillas, que va caminando por el bosque, llega a una bifurcación, se encuentra con el gato y le pregunta al gato, gato, ¿hacia dónde debo ir? Y entonces el gato le pregunta, ¿y tú, Alicia, hacia dónde quieres ir? Y le dice, no, me da igual. Bueno, entonces si te da igual, coge cualquier camino. Entonces, tienes que tener un plan, porque si no, vas a ir por el mundo de las inversiones como pollo sin cabeza y eso no es bueno. ¿Cómo se define un plan de inversión? Lo primero es que tienes que pensar cuáles son tus objetivos. ¿Qué quieres? Puede ser, por ejemplo, que te quieres comprar una casa, puedes querer ahorrar para la jubilación, puedes simplemente querer para lo que pueda ocurrir. Eso te va a definir los objetivos y las cantidades más o menos adecuadas a tu situación personal. Por otro lado, tienes que tener en cuenta cuánto falta ese objetivo. Porque si uno dice, quiero ahorrar para la jubilación, bien, pero una cosa es si quieres ahorrar para la jubilación cuando tienes 25 años y otras cuando tienes 50. Entonces, en un caso vas a tener décadas por delante y en otros no. Y además, tienes que saber cuánto riesgo quieres asumir para la gestión de las inversiones durante el plazo que sea. Entonces, sobre la base de lo que te respondas con estas tres preguntas, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuánto falta para ese objetivo? ¿Cuánto tiempo falta para ese objetivo? ¿Y cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Sobre la base de esas preguntas, te tienes que preguntar, ¿qué parte del capital quiero preservar? Es decir, ¿qué parte del capital necesito no correr riesgo? Esa parte es la que se tiene que dedicar al corto plazo. Corto plazo es, digamos, hasta 1 año y medio más o menos. Luego te puedes preguntar, ¿qué parte del capital quiero dedicar a la generación de una renta? Entonces, eso implica un riesgo un poco mayor y es lo que podríamos llamar inversiones de medio plazo, digamos, entre 2 y 4 años más o menos. Y la tercera pregunta es, ¿qué parte del capital quiero dedicar a hacerlo crecer? O mejor dicho, a intentar hacerlo crecer. Y estas ya son inversiones de largo plazo y tienes que pensar en un horizonte de al menos 5 años. A partir de ahí, ya más o menos sabes lo que quieres, el tiempo, qué parte dedicar a cada tipo de inversión, es decir, corto, mediano, largo plazo, y ahí cabe todo tipo de combinación. Puede decir, por ejemplo, 50% para renta y 50% para hacerlo crecer, o 100% preservación si tienes muy poco tiempo hasta tu objetivo, o si tienes mucho tiempo puede ser el 100% a hacerlo crecer, o cualquier combinación que se te ocurra. Una cosa es, como te digo, si ya tienes el capital, y otra cosa es si no lo tienes y tienes que empezar a ahorrar. Porque hay mucha gente que dice, no, yo de inversiones ni me preocupo porque total no puedo ahorrar y entonces ¿para qué? Y yo te digo que si piensas así estás equivocado, porque ahorrar es una decisión, no depende el ahorrar de lo que ganes. Tú puedes ganar 500 euros y decir, voy a ahorrar 50 euros por mes. O puedes ganar 20.000 y no ahorrar nada. Por eso, ahorrar es una decisión. Lo ideal, mi recomendación de mínima, sería ahorrar un 10% de tus ingresos, aunque ganes 600 euros, lo que sea. Y lo óptimo sería poder ahorrar un 20%. ¿Por qué? Porque un 10% se puede guardar simplemente en una cuenta para un gasto imprevisto, se te rompe el coche, tienes que ir al dentista a arreglarte la muela, algo imprevisto, y el resto para poder invertirlo. Porque si tú pones todo en una única bolsa y dices, no, esto yo lo voy a ahorrar para mi jubilación y tengo 30 años, entonces digo, bueno, voy a comprar acciones, vale, y compras acciones, y se te rompe el coche y no tienes otro dinero, tienes que vender las acciones, a lo mejor las tienes que vender en un mal momento porque no tenías los ahorros discriminados. Por eso es importante tener un plan. Entonces, una vez que alcanzaste una cantidad de ahorros
suficiente para hacer frente a una eventualidad sin necesidad de recurrir a tus ahorros de más largo plazo, digamos, no sé, 3.000, 5.000 euros, entonces ya el resto lo puedes destinar a ahorrar más a largo plazo. También otra alternativa es ir ahorrando, aunque sea lo poquito que puedas ahorrar, simplemente meterlo en una cuenta hasta que decidas o hasta qué vas a hacer o hasta que tengas un capital mínimo que te permite invertir. Pero digamos, si no empiezas a ahorrar, nunca vas a poder ni siquiera plantearte obtener una renta o hacerlo crecer. Dependiendo de los objetivos y del plazo, y también en parte del dinero, tienes que elegir los instrumentos en qué cosas vas a invertir concretamente. Para el corto plazo, lo único que tienes son hoy depósitos bancarios. En épocas normales, cuando los tipos de interés vuelvan a estar en niveles normales, puedes tener fondos del mercado monetario o letras del tesoro. Entonces, si no tienes ningún ahorro y estás empezando a ahorrar, lo único que puedes hacer es, lo que sea, ir acumulándolo en una cuenta bancaria. Para la parte de renta, que ya es más a mediano plazo, como te decía antes, de 2 a 4 años aproximadamente, puedes pensar en bonos del tesoro, pero también tienes fondos de inversión de renta fija e incluso fondos mixtos de renta fija, es decir, son fondos que tienen bonos y acciones, pero tienen fundamentalmente bonos. Y si estás ya pensando en el largo plazo, entonces sí, puedes pensar en acciones, en fondos de renta variable, otros fondos que se llaman mixtos de renta variable, una vez más, tienen bonos y tienen acciones, pero tienen sobre todo acciones. Y otro tipo de inversiones con más riesgo, como materias primas, criptoactivos, etc. Antes de lanzarte a comprar cualquier cosa, tienes que analizar los costes de gestión o las comisiones, en definitiva. Porque tú puedes comprar una acción del Banco Santander a través de un banco que te cobra 8 euros, por ejemplo, por comprar la acción, o puedes comprar la misma acción del Banco Santander a través de un broker online que te cobra 50 céntimos por la misma operación. O puedes también comprarlo a través de un broker o de un banco que te cobra una comisión de depósito, es decir, por tenerte guardadas las acciones te cobran una comisión, o la puedes comprar a través de un broker o de un banco que no te cobre nada por tener guardadas las acciones. Entonces, eso es muy importante. También hay comisiones, por ejemplo, para cobrarte dividendos o pueden no cobrártela. Y entonces, todo eso a lo largo de años es muchísimo dinero. Entonces, te diría que seas muy, muy meticuloso preguntando y averiguando los costes y las comisiones de los bancos o del broker de que se trata. En el caso de los fondos de inversión o de los planes de pensiones, es fundamental también mirar la comisión de gestión, porque si un fondo te cobra el 0,5% anual y el otro fondo o plan de pensión te cobra el 1,5%, si tú tienes este otro fondo del 1,5%, es como empezar un partido perdiendo 1-0 con respecto, o sea, si tú puedes tener dos fondos similares, con objetivos similares, y uno te cobra más comisión que el otro, y es como salir a la cancha y estar perdiendo 1-0 de entrada. Y otro punto importante es que una vez que tienes el plan definido, es decir, quiero esto, tengo este capital, voy ahorrando tanto, voy a tener tal porcentaje para hacerlo crecer, tal porcentaje en renta, por ejemplo, tienes que controlarlo. No existe eso de, bueno, ya compré la acción y me olvido. No, nunca te puedes olvidar. Esto es algo que es como comer. O sea, todos los días tienes que comer, todos los días tienes que mirar las inversiones. Bueno, si no es todos los días, lo puedes hacer el fin de semana, quiero decirte, pero no te puedes desentender. Y además hay otra cosa muy importante. Suponte que tú dices, quiero tener la mitad en acciones y la mitad en bonos. Ya vamos a ir viendo, porque esto recién empieza, concretamente qué acciones, qué instrumentos, todo lo vamos a ir viendo con más detalle. Pero digamos, a grandes rasgos, suponte que tú quieres tener la mitad en bonos y la mitad en acciones. Luego,
los precios, las cotizaciones van variando. Entonces tú, sin haber cambiado nada, o sea, teniendo las mismas acciones y el mismo fondo de inversión de bonos, por ejemplo, te encuentras que 6 meses después, en lugar de tener 50% de acciones, tienes el 57%, porque a lo mejor las acciones subieron. Entonces, tienes que fijarte, establecer un momento para el rebalanceo, es decir, para volver a tener las proporciones que tú quieras. Entonces, por ejemplo, una vez por año puedes decir, mira, las acciones subieron y entonces yo que quería tener el 50% de acciones resulta que ahora tengo el 57%. Bueno, entonces vendo la cantidad de acciones necesarias para volver a tener el 50% y con lo que me dan, con lo que obtengo por la venta de acciones, lo invierto en el fondo de inversión de bonos, por ejemplo. Tampoco hay que volverse loco con los rebalanceos, o sea, hacerlo cada menos de 3 meses no tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido si por ejemplo, tú quieres tener 50% de acciones y tienes 52%, a lo mejor puedes decir, no hago nada. ¿Por qué? Porque vender ese cachito de acciones y pasarte al fondo también va a significar un coste de comisiones y de tiempo y de gestión. Entonces, tienes que tener esa flexibilidad para darte cuenta que hay que controlarlo para que las proporciones no se alejen demasiado del plan y tienes que establecer un momento para rebalancear, es decir, para que las proporciones vuelvan a ser las que tú quieres. Pero, insisto, sin volverte loco, con flexibilidad. Tener el plan es muy importante porque evita caer en algunos errores frecuentes. Por ejemplo, nunca falta el listo que te dice que tiene un fondo de inversión que es el mejor o que te recomienda comprar una acción que es buenísima, que es la que está subiendo, que es el futuro, lo que sea. Si tú tienes un plan y dices que quiero tener el 50% en acciones y viene alguien que te dice que hay una acción que es buenísima, un fondo de inversión que es buenísimo, tú vas a tener que pensar, bueno, ¿qué parte voy a vender para poder comprar eso, por ejemplo? Entonces a lo mejor resulta que todas las cosas que ya tienes te gustaría seguir teniéndolas, por lo tanto dices, no, esto que me están recomendando no lo compro, y es lo que yo te recomendaría, porque esas recomendaciones el 90% fallan. Si tienes un plan, entonces te evitas el error de comprar cualquier cosa sin tener en cuenta el impacto en la cartera general. Tú tienes que tener una cartera objetivo, esas proporciones que te estoy hablando, de qué parte a preservar, que es el corto plazo, qué parte renta, que es el medio plazo, y qué parte es crecimiento, que es el largo plazo. Y cualquier cosa que hagas, cualquier nueva inversión tiene que ser coherente con eso. Tener el plan también te evita lo que le pasa a la gente cuando se producen caídas fuertes en las acciones, porque eso siempre ocurre tarde o temprano, y la gente se asusta y vende a pérdidas. Si tú tienes un objetivo a largo plazo y las acciones caen un 15%, pues tú no tienes que vender nada, porque tú no lo necesitas para ahora. Ahora, por eso te digo que hay que tener los compartimentos separados. Si tú compraste acciones con el dinero que necesitas para pagar alquiler, tú eres un irresponsable. Eso nunca se tiene que hacer. Si compras algo, una inversión de riesgo, tiene que ser con dinero que no necesites en los próximos 5 años. Entonces, si caen, pues tú no te preocupes. En todo caso, si tienes dinero remanente, pues compras más para comprar barato. En definitiva, el plan te ayuda a no perder de vista tu objetivo y no tomar decisiones al calor del momento. Y por eso también insisto con esto, que es importante tener un plan para no dejarse llevar por los cambios de humor, porque uno muchas veces, cuando ve las cotizaciones de acciones y están todas en verde, uno se siente bien, y cuando están todas en rojo, porque están cayendo, te sientes mal. Y lo peor que puedes hacer es tomar decisiones emocionales, digamos. Es la peor receta a la hora de invertir. Esto es como en el fútbol. Cuando tú sales con el plan pensado y resulta que por lo que sea te meten un gol en el minuto 3,
Tú no te vuelves loco, entonces quitas a 2 defensas y metes a 2 delanteros. No, tú tienes un plan y ya con el plan darás vuelta el partido. Ya luego irás viendo, te meten un segundo gol, bueno, entonces ya te lo piensas, pero no puedes tomar decisiones alocadas porque salió una cosa mal de entrada. Entonces, en definitiva, ahorrar es una decisión. Warren Buffett, que no es ningún tonto, decía, gasta lo que te quede después de ahorrar, porque la gente hace al revés, es ahorra lo que te quede después de gastar. No, es exactamente al revés. Primero ahorras y luego lo que te queda lo gastas. Define un plan de acuerdo a tus circunstancias. Cada ciertos años tendrás que revisar el plan de acuerdo a tus circunstancias y el plan te va a evitar caer en errores y tomar decisiones emocionales.